Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola profes, ¿cómo están? Hoy estuve escuchando el último podcast y me dije a mí misma, creo que me falta como mayor explicación del tema. Entonces decidí contarles en este capítulo cómo se ve el salón de clases, cómo se verían estas técnicas en la práctica. Y con una combinación de cómo se veían antes y cómo se ven después de que ya tengo la experiencia y más o menos manejo el tema. En la práctica, digamos en la primera parte cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo no manejaba ese tipo de cosas. Yo sí manejaba a los estudiantes, hacía con los estudiantes refuerzo positivo, pero no era tan intenso ni se necesitaba tanto porque los niños realmente respondían fácilmente al refuerzo, ¿no? Al maestro. En la experiencia que yo tuve, pues los estudiantes que yo tenía en Colombia eran bastante respetuosos, más bien escuchaban, más bien hacían como que seguían las instrucciones. Sí, había uno que otro que pues no, pero pues no era tan trágico. Y también es cierto que tenía en algunos colegios donde trabajé, tenía grupos muy grandes. Tenía grupos de 30 niños, 30 estudiantes, entonces esto pues hacía que uno generalizara muchas cosas y se pasaban uno que otros comportamientos. Entonces sí era bastante diferente. Cuando yo llegué, para mí, creo que yo lo había comentado antes, para mí como maestra de preescolar, para mí como licenciada en educación preescolar, lo más importante es que el estudiante se sienta contento, que esté feliz de venir a mi clase, que quiera entrar a la clase porque pues están asustados, están dejando a sus mamás, es por primera vez en algunos casos. Entonces para mí era muy importante hacer actividades que los hicieran sentir felices y hacer actividades que los alegraran y hacer actividades de juegos y actividades muy bonitas para poder hacer que el niño tuviera una memoria bonita de la escuela y la relacionara conmigo y de hecho con el salón de clases y así pudiéramos tener una bonita dinámica en la clase. Sin embargo, esta técnica a mí no me funcionaba en los Estados Unidos porque los estudiantes venían con muy pocas instrucciones, con muy pocas, no es instrucciones, ¿cómo sería la palabra? Muy poca estabilidad en sus hogares, poca estructura es la palabra, con poca estructura en sus hogares. Entonces, al no tener estructura, digamos, horarios en la casa, cuánto tiempo ven televisión, cuánto tiempo juegan, cuánto tiempo hacen las tareas, cuánto tiempo, a qué hora se van a dormir. Ese tipo de rutinas y de cosas no estaban en esos estudiantes, el primer y segundo año básicamente. Entonces, al no tenerlos, estos estudiantes, pues llegaban a un lugar donde se les exigía demasiada estructura. Se les exigía tener unas rutinas y seguir unas rutinas exactamente como se les pedía. Entonces para ellos fue muy difícil. Y yo tampoco sabía cómo manejarlos, ¿no? Entonces yo llegaba los primeros días a hacer actividades de, vamos a jugar, vamos a hacer esta actividad divertida, vamos a hacer esto y lo otro. Pero eso con ellos no funcionaba porque como tenían poca estructura y como tenían poca manejo de emociones, no sé por qué, no tenía muy buen manejo de sus emociones, entonces pues era una pelea constante con ellos entre ellos peleaban, o la niñita que les conté que lloraba y lloraba y lloraba, ella lloraba de 7 de la mañana, digamos a las 8, yo llegaba a las 7, pero de 8 de la mañana a 3 de la tarde, todo el día, no les miento, todo el día, para lo único que se calmaba era para comer y ya, lloraba todo el día. Entonces, llorar todo el día generaba mucho estrés en los otros estudiantes que ya venían estresados de sus casas. Entonces era un caos. Para mí, mi salón de clases era un caos.
un caos total. Eran los niños gritando, eran los niños corriendo por todo lado, eran los niños haciendo lo que querían, ¿no? Y cuando se les decía, pues siéntense acá, hagamos esta instrucción, les costaba demasiado trabajo y a mí me costaba mucho trabajo. Entonces yo tomaba muchísimo tiempo tratando de que me escucharan, de que se sentaran en una silla o en el tapete que usan allá para que me escucharan. Entonces era muy complejo para mí. Entonces, claro, yo en mi salón de clase, cuando yo llegaba, pues lo mío era el refuerzo, el refuerzo positivo, entre comillas, y era de darles los billeticos o darles los dulces o darle para que se sentaran por 5 minutos. Esa era la clase. Y el resto del tiempo era tratar de enseñarles algo. Y aparte había otra técnica que teníamos que hacer que pues también era muy difícil por el comportamiento de los estudiantes. Esto antes de entender un poco las estrategias. Yo empecé a leer muchísimo de qué estrategias se podían hacer. Mi error fue aplicar muchas. Decir, bueno, hoy apliqué esta, no funcionó, mañana aplico la otra, no funcionó, la otra no funcionó. Entonces, al aplicar diferentes estrategias como del mismo sentido, no funcionaban. Una de las estrategias que definitivamente no me funcionó con estos estudiantes era el de los colores, el tener el verde para los que se portan bien, el morado para los que los que se comportan mucho mejor, el rosado creo que era para los que son excelentes y abajo estaba el naranja que estaba como, estás en riesgo y el rojo que era como ya, te portaste o te comportaste súper mal y hay que tener una consecuencia. Ese no me funcionaba y no me funcionaba porque estos niños no tenían tolerancia a la frustración. Entonces, si yo pasaba al estudiante de verde a rojo, o de verde a naranja, o de verde a rojo, o de naranja a rojo, era un caos. Yo tenía estudiantes que tiraban la silla, o que tiraban el cuaderno, o que empezaban a gritar literal, gritar, gritar, gritar. Entonces me tocaba pedir ayuda. Entonces, ese sistema para mí no funciona. Primero porque tampoco es positivo. A mí no me parecía positivo, porque siempre va a haber una consecuencia negativa. Entonces, este de los colores no, a mí no me funcionó. Entonces yo lo aplicábamos casi todas las profesoras y lo hacíamos y en mi clase con los estudiantes que yo tenía, con las frustraciones que ellos ya tenían, con el poco manejo de emociones que ya tenían, pues esto era un caos, un caos. Entonces yo empecé a leer y aplicar una y que otra estrategia y bueno, lo de los billeticos funcionaba, pero y también es cierto que tenía muy poco tiempo de jugar, los niños estaban constantemente encerrados, uno por el clima, porque pues o hacía demasiado calor o hacía demasiado frío, y lo otro porque el sistema requería que los estudiantes tuvieran muchas clases, entonces jugaban muy poco para niños pequeños que vienen de familias disfuncionales, con poca estructura, no tener espacios de juego es muy malo. Obviamente se les refleja en la, el estrés y en la ansiedad que les genera el no poder disfrutar un día. Entonces, ese tipo de cosas me generaban mucho estrés a mí. Yo bajé mucho de peso el primer año que estuve allá porque era demasiado el estrés que tenía, porque no sabía qué hacer, no tenía como los recursos, el conocimiento y las estrategias. Entonces leía y aplicaba una y entonces no me funcionaba. La estrategia o la mejor forma es hacer una sola cosa, pero bien hecha y constantemente. En ese momento yo no lo entendía. Con el tiempo lo entendí. Pero si me voy a aplicar una estrategia de comportamiento, para mejorar el comportamiento, tengo que hacer esa estrategia constantemente, no se me puede olvidar. Tengo que tener esa constancia, no se me puede olvidar que la instrucción la doy así y que el estudiante tiene que hacer esto así. No se me puede olvidar. ¿Por qué? Porque apenas que hay una ruptura en esa regla o en esa norma, o le das privilegio a uno y al otro no, entonces se rompe la confianza del estudiante y se rompe la estructura y se rompe todo. O sea, se dañó. Ahí ya el estudiante no te cree y no te va a seguir las instrucciones. Eso me pasaba a mí. Entonces, digamos, hoy decía, bueno, hoy
hacer la fila, todos al mismo tiempo hacemos la fila. El otro día decía, no, vamos a hacer la fila primero las niñas y después los niños. Y el otro día decía, no, vamos a hacerlo por números. Les daba un número a cada uno. Entonces, esa inconsistencia mía, pues les generaba más estrés, todavía más estrés, porque yo no estaba constante en la instrucción que daba. Esto funciona al principio. Después, cuando uno ya tiene a los estudiantes organizados, cuando ya sabe que los estudiantes ya saben cuáles son las rutinas y cuáles son las normas, ya se pueden modificar. Ya se pueden decir, bueno, hoy vamos a cambiar esta norma, pero primero se les explica no la norma en sí, sino la instrucción. Primero se les explica por qué. Entonces, ¿qué pasó? Yo me sentaba a tratar de explicarle a los estudiantes el porqué de las normas, el porqué de hacer silencio en este momento, el porqué de no estar corriendo y subiéndose a las mesas. Ese tipo de cosas me tocaba explicarlas para que el niño uno asume que el niño viene ya, yo asumía mucho que el estudiante ya debería saber esto, ya debería saber que uno llega a la escuela y se sienta y escucha, por ejemplo. Pero no, ellos no lo saben, porque o no han estado escolarizados y en sus casas nunca les han hecho o nunca les han enseñado que hay que escuchar al maestro, o es muy posible que en su casa todo el mundo hable a gritos. Entonces el estudiante está en otro ambiente y no sabe qué hacer y hace lo que conoce. Y cuando se enfrenta a alguien que le dice, no, así no es, y si lo dice muy fuertemente, pues peor, ¿no? Entonces les conté que ahí había una coach o una entrenadora, llaman ellos, que me pareció maravillosa porque creo que fue la única que como que ayudó, bueno, no fue la única, fue una de las personas que nos ayudó a las maestras que llegamos ahí. ¿Cómo nos ayudó? Ella llegó y nos mostró cómo se hace. Ella entraba a la clase y decía, que a mí me parecía absurdo, ¿no? Pero es una muy buena manera de ser coach, de mostrar cómo se hace. Entonces ella, por ejemplo, llegaba a la clase, decía, la instrucción la voy a dar así. Estudiantes, les da un comando. El comando puede ser todos mirándome, o un comando puede ser manos en la cabeza. Entonces, como son niños pequeños, uno hace el comando siempre el mismo comando, no cambiarlo. Entonces, hacía ese comando, entonces, ¿para qué? Para que el niño la mirara. Ya cuando tenía la atención de todos los estudiantes, daba la instrucción. Vamos a hacer la instrucción. Esta es la instrucción. Por ejemplo, y eso se hace en las 3 primeras semanas de la escuela, y es enseñarle a los estudiantes cuáles son los procedimientos en la escuela, en el salón de clase. Procedimientos para absolutamente todo, para que no haya conflictos. El procedimiento lo que hace es que evita el conflicto. Entonces, por ejemplo, un procedimiento para pedir permiso para ir al baño. Si yo no quiero que mis estudiantes estén interrumpiéndome todo el tiempo, el procedimiento será hacer una señal con la mano. Entonces, hacer la señal con la mano y el maestro con los ojos o con la mano también le indica puede o no puede ir. Y así el estudiante no grita, quiero ir al baño, sino que simplemente hace la señal. Eso es un procedimiento. Otro procedimiento es cómo entrar y salir de las clases o del salón de clase. Entonces, puede entrar el estudiante sin que se le haya invitado o no. Eso lo decide cada maestro. Otro procedimiento es qué hacer en la mañana apenas llegan bien temprano, los que llegan temprano en la mañana. ¿Cuál es el procedimiento? Llegas, puedes tomar juguetes. En este caso yo tenía unos juguetes de construcción. O llegas a sentarte y a dibujar. ¿Cuál es el procedimiento? Y el estudiante sabe que llega y hace lo que se le pide. Si uno no les pone o uno no enseña los procedimientos, el estudiante no sabe qué hacer y se genera un conflicto. Se genera un conflicto porque todos van a querer hacer algo diferente. Otro procedimiento puede ser el hacer una fila. Entonces, la fila puede ser por género. A mí no me gustan las filas, pero la mayoría de las escuelas las exigen. No sé por qué, pero en fin. Igual en esta escuela pues la fila era súper importante. Entonces el procedimiento era dónde se hace la fila, en qué parte del salón se va a hacer la fila. Eso es un procedimiento. ¿Cómo se va a hacer la fila? La fila se va a hacer por números.
Entonces, cuando uno trabaja con niños muy pequeños o con niños de 3, 4 años, uno pone los números en el piso para que el niño se pare en el número. Uno no puede asumir que él sabe contar. Algunos niños que no saben contar, entonces no se puede asumir eso. Se les asigna el número y se les enseña. Otro procedimiento puede ser cómo entrar al salón de clase después de un descanso o de un recreo. Entonces salen a jugar, pasan rico, juegan no sé qué. ¿Qué señal hace la maestra para que el estudiante, cuando esta maestra hace esta señal, entienda que tiene que volver, que tiene que regresar? Todos esos procedimientos se tienen que enseñar, se tienen que contar. Mira, les explica uno cómo lo hace. Uno como maestro lo modela. Les dice, cuando vayan a sacarle punta al lápiz, porque en esos salones habían un sacapunta de pared, de manivela. Entonces, primero hay que mirar quién está sacando punta. ¿Hay alguien sacando punta? Tengo que esperar. Y puedo levantarme o no puedo levantarme, debo pedir permiso o no debo pedir permiso, etcétera, etcétera. Todos esos se tienen que enseñar, son procedimientos bastante detallados, pero la intención del procedimiento es evitar el conflicto entre los estudiantes y con el maestro. Luego de eso, primero lo enseña, luego lo modela y luego lo practica. Es decir, les dice, bueno, vamos a pretender que todos vamos a ir al salón de música. ¿Cómo debemos hacer la fila? Ok. Bueno, les dije que por número. Ok, por favor, hagan la fila. Y los niños se van directamente a su número. Ahí siempre va a haber alguien que se le olvide. Recuerda que tu número es el 10. Tú o lo lleva uno de la mano y lo pone en el número. Este es tu número. Cuando yo diga fila, que yo tenía que decir eso en español, pero yo se los explicaba en inglés y después se los traducía. Cuando yo diga fila, tú te paras en el número 10. ¿Ok? Y así evitas el conflicto del niño peleando por ser el primero en la fila. ¿Qué otro conflicto? El de ir al baño todos al mismo tiempo. El de, no sé, tomar el lápiz del otro amigo. ¿Dónde hay lápices en el salón de clase? Aquí en esta zona del salón de clase hay lápices. Si se le quedó el lápiz sin punta o si no tiene lápiz, ahí en esta zona va a encontrar los lápices. Entonces así no le está quitando el lápiz al otro compañerito, etcétera, etcétera, etcétera. Ella me enseñó eso. Ella me dijo, todo se tiene que hacer, se tiene que enseñar. El procedimiento se tiene que enseñar, se tiene que evaluar, se tiene que practicar y se practica varias veces. Cuando ya el estudiante cuando ya el estudiante entendió que ese es el procedimiento, entonces ya uno puede empezar a hablar de las consecuencias. ¿Recuerden cuál es el procedimiento? Sí, no vamos a correr en el hall, en el hall, ¿cómo se dice hall? Se me olvidó. Bueno, no vamos a correr en la escuela, dentro del colegio. No, afuera podemos correr, pero adentro no. El procedimiento es ese. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces lo que hacíamos nosotros era, bueno, estás corriendo, te devuelves y caminas nuevamente. Esa era una consecuencia. Se quedó sin punta y se fueron 3 al mismo tiempo a sacarle punta al lápiz en el lápiz de manivela. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces les toca a los 3 devolverse al salón, a la silla o a la mesa, esperar a que la maestra les dé la indicación y ir uno por uno. Todo eso se tiene que practicar. Las consecuencias tienen que ser acordes con la falta, ¿no? Uno no puede que un niño hizo una falta pequeña y darle la consecuencia más grande del mundo, porque pues entonces no tiene sentido. Eso es uno. Lo otro, entonces empieza a ser el reforzamiento positivo, que es todo el tiempo estar hablando en positivo. Al principio es complicado porque uno está muy acostumbrado a hablar en negativo, pero por ejemplo, cosas muy sencillas que uno les puede decir a los niños. Digamos, el estudiante hizo una tarea o un trabajo muy bien hecho, le quedó, digamos, lo hizo muy bien. Entonces uno le dice, mira, qué bonito, gracias por hacer esta actividad como la deberías hacer, te felicito. Que uno a veces se le olvida a darles esas, como
como ese estímulo, ¿no? Por haber hecho algo bien. Generalmente los niños que se comportan muy bien reciben o mucho estímulo o muy poco. Depende del maestro. Entonces, otra cosa es, gracias por hacer la fila, muchas gracias, están haciéndolo muy bien. Yo, por ejemplo, les toco la cabecita y les digo, muy bien a cada uno, ¿no? No me escapo ningún, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ellos están esperando que yo les toque la cabecita para que les estoy diciendo, lo estás haciendo muy bien y se sienten muy bien, les gusta. Pero es como muy estar junto a ellos y ellos darse cuenta que uno los nota, a pesar de que el grupo sea grande, que uno sepa que ese niño está ahí. Los stickers funcionan a veces, a mí los stickers casi no me llaman la atención, pero los stickers pueden ser una buena opción si queremos dar un reforzamiento positivo. Pero la mayoría de cosas están en el vocabulario y mucho también en el control de nuestras propias emociones como maestros. Porque a veces como maestros tenemos situaciones en casa que nos pasan, no tenemos, no sé, un mal día. Y reaccionamos a cosas insignificantes demasiado fuerte y el estudiante está confundido porque hoy reaccionó súper grave porque no le saqué punta al lápiz, pero mañana no dijo nada o al día anterior no dice nada. Entonces sí es muy importante tratar de tener ese balance entre lo que yo le estoy enseñando al estudiante desde mi emoción, ¿no? Porque nosotros como maestros somos los primeros que tenemos que controlar nuestras emociones. No quiere decir que no las tengamos. Sí, claro, uno se enoja y el estudiante se da cuenta, pero es la manera como reaccionamos a ellos frente a algo que hacen. Eso es uno. Lo otro eso al principio, ¿no? Al principio ya me confundí, me fui por otro lado. Al principio entonces era bastante difícil para mí, pero ya con el tiempo y con la práctica empecé a entenderlo. Cuando uno tiene los procedimientos muy bien establecidos, hay menos conflicto, hay mucho menos conflicto y las cosas que se tienen que resolver son menos complejas. Entonces, con la niña que lloraba todo el día, yo tuve la fortuna de que mi compañera de trabajo, mi compañera de kinder en esa época, tiene un hijo autista y también está muy especializada en niños con necesidades especiales. Esta niña seguramente no tenía el diagnóstico en el momento, seguramente era una niña con necesidades especiales. Entonces ella me ayudó diciéndome, cada vez que la niña llore, la vamos a sacar sin necesidad de ser agresivos. No podemos mostrarle la emoción de que estoy enojada contigo porque lloras todo el día. No, nada, la sacamos un rato, dejamos que termine de llorar porque se va a sentir extraña en un ambiente diferente y cuando se calme se le vuelve a su salón tranquila. La primera vez yo la llevaba al salón de ella y ella tenía un espacio para la niña donde la niña lloraba hasta que se cansaba y volvía. La primera vez la niña lloró, la saqué 10 veces del salón, porque ella me decía, mi compañera me decía, si la niña hace, ya va a empezar a llorar, hay que sacarla, porque ella va a empezar a relacionar, y esto es Pavlov y Skinner, ¿no? Ella va a relacionar salir de mi clase con llorar, lo va a empezar a relacionar, y como la niña tiene es una niña especial, tiene una dificultad para entender su entorno, entonces teníamos que enseñarle a relacionar el llorar con salir de clase. Entonces la primera vez la saqué mínimo 10 veces, el siguiente día lo mismo, y el siguiente día lo mismo, y el siguiente día lo mismo, hasta que llegamos a un punto en que la niña ya no lloraba, porque sabía que si empezaba a gritar y a llorar como gritaba ella, tenía que salirse. Entonces ella empezó a relacionar las dos cosas y logramos que la niña dejara de gritar y llorar en la clase. Entonces ya mi clase empezaba a estar más tranquila. ¿Por qué? Porque la niña ya no gritaba y es que el ruido que ella hacía generaba demasiado estrés en los demás niños. Y estos niños con frustraciones, aprendiendo español, con familias disfuncionales, con alguien gritándoles todo el día, esto pues para ellos eso era un caos. Entonces cuando ya esta niña dejó de gritar, eso yo no me acuerdo cuánto duramos nosotras
haciendo este ejercicio. Y eso es pura constancia, que eso también aprendí en Estados Unidos, a ser más constante. Eso fue pura constancia. ¿Por qué? Porque si yo dejaba que una sola vez la niña llorara y no la sacara yo del salón por el momento que estaba llorando, ella iba a continuar. Entonces yo necesitaba ser muy constante. Es la relación de el llanto con el salirse de su entorno era muy importante. Entonces ya cuando la niña dejó de llorar, el nivel de estrés de la clase disminuyó y empezamos a tener una clase mucho más tranquila con los niños más tranquilos. Entonces, hacíamos el refuerzo positivo con los billetes. Entonces yo tenía también que ser muy constante y darles billetes constantemente. Entonces les hice una billetera. Le hicimos una billetera y les di su billetera y les dije, mira, esta es su billetera. Entonces cada vez que estén haciendo muy bien, y yo les decía anticipadamente, por esta actividad o por esta, no sé, por esta actividad, les voy a dar 2 billetes, o les voy a dar 3 billetes, o les voy a dar billetes de 5. O les voy a dar billetes de 10. Entonces ellos se emocionaban y hacían la actividad con mucha más emoción. Pero yo tenía que cumplir. Yo no podía decirles, ay, hoy no se me acaban los billetes. No, eso no podía ser. Entonces generalmente tenía bastante billetes y les daba. Y cuando la counselor, la psicóloga de la escuela, abría la tienda, entonces yo los mandaba a comprar y ellos se sentían tranquilos. Esto funciona, como les decía, a corto plazo. O sea, es el estímulo-respuesta, el estímulo es externo, funciona a corto plazo, con algunos estudiantes funciona más que con otros. Pero el mover al niño del verde al rojo o de generarle un estrés no funciona, especialmente con estudiantes que tienen bajo nivel de tolerancia. Digamos, uno tiene que evaluar qué estudiantes tiene y dice, estos estudiantes tienen muy bajo nivel de tolerancia, yo no puedo empezar con cosas negativas porque se van a poner peor, se van a poner mucho peor. Entonces no podía empezar yo con esa negatividad. Entonces, yo casi no los bajaba, más bien los subía los que conocen este sistema de colores, yo más bien los subía. Trataba de que se quedó en verde, pero los trataba de subir. A menos que el caso fuera pues ya grave, ¿no? Que también los tenía. Tenía casos de niños que les conté, ¿no? Que tenía dos niñitos que bajaban. Ahora me da risa, pero en ese momento pues me parecía de la locura. Eran 2 niñitos de 5 y 6 años que llegaban al playground, al parquecito de la escuela intimidaban a los demás de kindergarten. Eran 5 clases de kindergarten, todos le tenían miedo. Ellos llegaban y les decían a los otros, bueno, bájese del columpio, que igual que se bajó del columpio, si no le pego. Y no debería reírme, pero ese era el caso de ellos, así eran. Entonces, pues lo aprendieron de sus casas, aprendieron todo eso de sus hogares. Entonces, claro, ese tipo, y esos estaban en mi clase. Entonces, claro, me tocaba como, hey, un momento, tú no puedes hacer eso. Y empezar a reeducar a estos niños. Sin embargo, no es tan fácil porque sus hogares tienen una influencia mucho más fuerte que el mismo colegio. Bueno, eso es el antes, con un antes y después, ¿no? ¿Cómo luce un salón ahora? Con la combinación de los dos programas, con la combinación de el programa de reforzamiento positivo y con la combinación del MindApp, que es el que más me gusta. Para mi clase en este momento, tenemos un sistema de puntos. Se les dan puntos por comportamiento. Hay profesores que les dan puntos por tareas, por contestar bien las preguntas, ese tipo de cosas. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que si es comportamiento, pues es comportamiento. Pero cada profesor hace lo que le parece y lo que le funciona. Entonces, con mi clase en este momento, si yo quiero que los estudiantes hagan algo rápido y que hagan algo rápido relacionado con cosas sencillas como sentarse, como escuchar, como mirarme, como
escucharme, mirarme, qué otra cosa, como limpiar la clase. Queremos recoger los papeles después de todo el día haciendo actividades de manualidades. En ese momento yo uso el sistema de puntos. Y les doy puntos por eso. Les digo, voy a dar 3 puntos, o voy a dar 2 puntos, o voy a dar 5 puntos al estudiante que me ayude a limpiar la clase, a recoger los papeles, a recoger los lápices, a organizar los cuadernos. Entonces, eso me funciona mucho porque a ellos les encanta. O voy a dar 2 puntos al estudiante que esté muy bien sentado con la espalda derecha. O voy a dar 2 puntos al estudiante que esté más tiempo en silencio. Entonces, ese tipo de cosas me funcionan para cosas más rápidas. Pero yo siempre he creído que uno debe darles más herramientas que les sirvan para la vida. Por ejemplo, ya cuando hablamos de cosas que les van a servir para la vida, les enseño todo lo que es mindfulness, les enseño a respirar, les explico que su cerebro tiene ciertas partes. Eso viene en programas que ya han escrito muchas personas, ¿no? Que la amígdala es la parte de nuestro cerebro encargada de la parte primitiva. Entonces, ¿cómo se activa la amígdala? Con ruidos, con sonidos, con gritos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cómo reacciona el cuerpo? Entonces les explico todo eso y hacemos ejercicios de respiración. Entonces yo lo siento, digamos, antes de cada clase y después de cada transición. Mi clase empieza después del descanso, que empezar una clase después del descanso es complejo. Lo siento, les digo, se van a sentar, van a cerrar los ojos, algunos no cierran los ojos y está bien, y vamos a empezar a respirar. Y les doy una misión, por ejemplo, vamos a escuchar el aire acondicionado, o vamos a escuchar el agua, o vamos a escuchar el viento. Y los pongo a escuchar el viento y los pongo a respirar y les calmo la mente, digo yo, los oriento y luego los estudiantes ya más tranquilos están más atentos. Entonces les explico, lo que está pasando en este momento es que su cerebro está concentrándose. O les digo que ponen la mano en el pecho y que se toquen el corazón y que si el corazón está muy rápido, que están sintiendo. Entonces, si el corazón está muy rápido, hay mucha sangre en el cerebro, entonces toca calmarnos para poder escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Les explico que cuando tienen miedo, que cuando tienen alguna presentación que respiren, todo ese tipo de cosas las hago constantemente. El programa de MindUp tiene varias actividades y tiene varias recomendaciones de libros que ayudan mucho a los estudiantes a tranquilizarse, a entenderse, porque en últimas lo que queremos es mejores adultos, ¿no? Mejores seres humanos, en el sentido en que puedan entender y reaccionar frente a sus emociones. Y eso a mí me parece muy importante y eso es lo que quiero que ellos aprendan, que se lleven para la siguiente clase. Tal vez se les olvide o tal vez no. Y ojalá todos los maestros los hicieran, pero pues no todo el mundo tiene la misma reacción. Por ejemplo, a veces cuando los veo así que están a punto de estallar porque están cansados o porque está haciendo mucho calor, porque está haciendo mucho frío, por cualquier cosa, les digo, bueno, nos vamos a levantar y nos vamos a caminar. Y afortunadamente en esta escuela donde ahora tienen un bosque pequeñito y vamos a caminar por el bosque. Y salimos y caminamos y tienen tiempo de correr un poquito y de hablar con sus amigos y nos devolvemos a la clase y ya están más tranquilos. Es muy importante. Me parece que el contacto con la naturaleza es muy, muy importante. Eso es lo que hago en este momento y así se ve la clase. Entonces mi clase para cosas específicas hago puntos, stickers, todo lo que es economía de fichas. Y para cosas más profundas me dedico más tiempo a enseñarles a respirar, a tranquilizarse, a entender su cuerpo, a entender su cerebro, a entender por qué están sintiéndose, cómo se están sintiendo. También hago mucho debate en las clases cuando hay una discusión entre ellos que se pelean. Tengo una estrategia que la leí en algún lado, que no me acuerdo dónde fue que la leí, pero la leí a algún lado y desde ese tiempo la practico. Y es una estrategia donde tengo 2 sillas, la silla que escucha y la silla que
habla y cuando ellos tienen un conflicto, los siento en la silla y les digo, solucionen su problema. Es muy divertido. Divertido para mí y muy enriquecedor para ellos. Divertido para mí porque me encanta escucharlos debatiendo, ¿no? Diciendo lo que pasó. Entonces, por ejemplo, el estudiante A le pegó al estudiante B. Entonces lo siento. Ok. Tú que estás en el estudiante, en la silla de escuchar, no puedes hablar. Tú que estás en la silla de hablar, puedes hablar y te vas a dirigir a la persona. Porque les digo, ellos me hablan a mí. Él me pegó, yo les digo, no, tienes que hablarle a la persona, al niño que está al frente tuyo, a la niña que está al frente tuyo, y le dices, tú me pegaste. O sea, hacer un poco de confrontación para que el estudiante reaccione. Entonces ahí les digo, tienes que decirle, me sentí, cómo te sentiste y por qué te sentiste así. Entonces el estudiante va a decir, por ejemplo, tú cuando pasaste por mi mesa me pegaste y yo me sentí muy mal y no me gusta que me peguen. Entonces cambien, les digo, bueno, ahora cambien, vas a decir algo más, no vas a decir nada más, entonces cambien. Entonces el estudiante que estaba en la silla de escuchar va a hablar ahora y va a hablar y va a decir, por ejemplo, fue un accidente. Cuando pasé por tu mesa no me di cuenta y fue un accidente. Lo siento mucho. Generalmente esa es la solución. Entonces vuelven y cambian y el otro estudiante dice, bueno, no pasa nada y ya, se acabó el problema. Otra manera puede ser, otras discusiones puede ser cuando no es un accidente, el estudiante que pega o que lastima al otro se va a justificar. Y ahí les sigo hasta que haya una solución. Les digo, tienen que solucionar el problema. ¿Cómo lo van a solucionar? ¿Qué van a hacer? Y así. Entonces, esas estrategias requieren tiempo, pero yo prefiero tomar el tiempo de algunas clases para poderlas hacer, porque quiero que ellos entiendan que pueden solucionar sus problemas, que pueden usar el diálogo como una manera de solucionar problemas. Y eso se empieza desde bien pequeñitos. Otra estrategia que más uso para solucionar problemas, ¿no? El debate, cuando veo que hay digamos, en la clase hay niños que dicen mentiras o hay niños que toman cosas que no son de ellos. Ese tipo de cosas se hacen actividades con libros, con literatura para enseñarles qué qué es aceptable, qué no es aceptable y por qué es importante decir la verdad. Ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que hago más a profundidad. La economía la economía de fichas solo funciona por corto tiempo. Después les voy a contar lo que hacíamos ya con los niños con necesidades especiales, como los niños autistas, que tuve un estudiante autista, para manejar esa economía de fichas con ellos, con niños con comportamientos mucho más difíciles y mucho más específicos. También se usa mucho el tema de economía de fichas, mucho la parte visual, mucho explicar, etcétera, etcétera. Pero pues me parecía importante contarles cómo se ve, cómo más o menos se puede ver en un salón de clases y cómo es de importante tener procedimientos y cómo es de importante para los maestros ser constantes. Constancia, 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 constancia. A mí lo aprendí como dicen, de la manera más difícil, ¿no? Pero lo aprendí. Tengo que ser muy constante. Porque si yo cambio la norma, si yo cambio la manera como les explico o como quiero que ellos, como quiero que ellos respondan ante ciertos estímulos, si yo cambio la manera como les doy la instrucción o el procedimiento que les he dicho, que un día dije, hoy vamos a entrar al salón de esta manera y el otro día lo cambio, no hay un procedimiento y el estudiante no va a saber qué hacer y entonces empiezan los conflictos. Y la idea en el salón de clase con estudiantes, con grupos grandes o pequeños, es evitar el conflicto para poder centrar en la enseñanza de cosas que sí son realmente importantes. Porque si no, uno está todo el tiempo solo resolviendo conflictos. Pero yo te dije que eso era así y así, pero si uno no se lo dice constantemente, porque los estudiantes tienden a olvidar, entonces no lo van a interiorizar. Si uno cambia todo el tiempo el procedimiento o la norma, no lo van a interiorizar y no es culpa de ellos.
Es culpa de nosotros que no les estamos dando esa constancia que necesitan. Bueno, hasta aquí voy. Luego les cuento sobre, ¿qué les voy a contar? Les voy a contar sobre la diferenciación, qué me gusta de la diferenciación y cómo manejo yo la diferenciación y cómo mucho de esa diferenciación es manejo de grupo, manejo de comportamientos, para que sea una diferenciación exitosa. Muchísimas gracias por escucharme, espero les guste, nos hablamos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.